Gracias, Arturo. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Qué bendición que estamos en este lugar, que estamos en la casa del Señor. Es una bendición enorme, es un privilegio, es un gozo, porque en medio de las circunstancias la iglesia sigue caminando. Y como bien decía un cántico antiguo, y solo se detiene para predicar. No sé si se acuerdan de esa alabanza que está un poco añeja, pero trae una buena nota. La iglesia sigue caminando. ¿Y qué les parece si oramos antes de entrar al tema esta mañana? Señor, gracias una vez más. Vamos a ti porque tú eres la fuente de vida eterna, Señor. Tú eres nuestro Padre. Tú eres el gozo de nuestra salvación. Y ahora que vamos a tener un tiempo de la predicación, yo te suplico, Padre, que tomes nuestra mente, nuestro corazón, inclina nuestro corazón hacia tu palabra, nuestra vida hacia ti, Señor. Danos de tu gracia, querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace poco, cosa de 15 días, a lo largo de esta pandemia, yo no había ido a ningún funeral. Excepto hace 15 días tuve que ir. Y tuve que ir por dos razones. Número uno, era una hermana en Cristo. Y número dos, era una compañera de milicia, por decirlo de alguna manera. Era una hermana que cuando éramos jóvenes tuvimos la dicha de estar en ¿cómo se llama? En Aguascalientes, comenzando una nueva iglesia de cero. Y ahí estábamos con un misionero, se llamaba, no sé si viva, el hermano Dennis Gulliford. Y allí con esa hermana, y era la última en quitarse. Todos dábamos estudio bíblico basados en Juan. Estábamos en departamentos, en lugares donde ustedes no tienen idea, lo más candente de Aguascalientes, como en el lugar donde vivía el misionero, de un lugar de como vivir en el norte de la ciudad de acá de Mérida. Había muchos recursos, así que estábamos en 3 niveles: en la clase alta, la clase media y la clase muy baja. Y esa hermana en el Señor era una hermana que a las 10 de la noche había que buscarla porque estaba cerrando su último estudio bíblico. Y a decir verdad, para nosotros era bastante cansado porque salíamos viernes en la madrugada de Guadalajara. Sábado, si mal no recuerdo. Sábado salíamos en la madrugada a las 4 de la mañana para estar como a las 11 de la mañana en Aguascalientes. Y cuando llegamos, comía los alimentos y a visitar hasta la noche. Y el domingo íbamos a buscar personas para nuestra escuela dominical en una sala de la casa del hermano o en el departamento. Ahí teníamos nuestra escuela dominical. Así que el domingo era ir a evangelizar, después de eso en la tarde, y luego el lunes tomábamos el camión de Aguascalientes hasta Guadalajara. Además que es mi vecina, que fue mi vecina, yo tenía que estar allá. Hice 8 minutos quizás o 10, pero yo debía estar allá, porque consideré que es una hermana que juntos batallamos en el ministerio cuando estábamos jóvenes. Yo me pregunto en esta mañana si todos estamos en la misión de Dios. Yo me pregunto si todos estamos enfocados en la misión de Dios, porque la pregunta del tema es cómo seguir en la misión. Pero yo me pregunto, ¿estamos en la misión de Dios? ¿Estamos en la misión de Dios? Y me parece que el capítulo 27 del libro de los Hechos, donde hemos llegado, ilustra perfectamente si usted está en la misión o no. Y hoy creo que vamos a aprender algo. Pero también vamos a incluir el capítulo 28, del versículo 1 al 10, si el Señor nos presta su gracia en este momento. Quiero llevarles a Hechos, capítulo 27, versículo número 38. Y comienza el versículo de manera muy interesante, que todos los varones, sobre todo los varones, también las hermanas, pero sobre todo los varones sabemos qué es esta palabra, puedo decir hasta mágica, ¿no? Y ya satisfechos. ¿Qué creen ustedes, queridos varones, que acaba de suceder cuando la Biblia dice y ya satisfechos? Tenemos una palabra, una frase muy trillada, por decirlo, barriga llena. Esa es la idea, ya satisfechos.
Y hermanos, la verdad es que Dios pudo habernos hecho sin percibir los sabores. O sea, Dios pudo haber hecho que ustedes y yo solamente ingerir y ya. Pero Dios nos dio la bendición de disfrutar. No sé a cuántos le gustan la fresa. A mí es una de mis favoritas, la guanábana. Hermanos, disfrutamos, como el dibujo que puso, la imagen de Cesarín, ¿verdad? Que puso una oveja sucia, la están bañando, así blanquita como de foto de colección. Y ¿saben qué? Después en taquito. Estuvo buenísimo. O sea, no era la idea, es que después la ovejita va en taco. Y sabe, cuando uno come se siente satisfecho, dice, wow, está riquísimo esto. Hermanos, es la idea de este versículo. Dice, y ya satisfechos, ya los varones ya habían comido, estaban satisfechos. Esto es interesante, porque acuérdense que estaban en una tormenta por más de 15 días, sin comer. Y ya después de probar alimentos quedaron satisfechos. Dice la palabra del Señor que aligeraron la nave. Y la palabra aligerar significa que la hicieron liviana. Ahora, ¿de qué manera se podía aliviar la nave? La única manera era como dice la última parte del versículo 38. ¿Qué hicieron? Echando el trigo al mar. Y esto tiene dos connotaciones. La primera, pérdida total. La segunda, Pablo se los había advertido, ¿sí o no? O sea, Pablo les había dicho, va a haber, si zarpamos, vamos a perder la nave, vamos a perder el trigo, que equivale a dinero, mucho dinero, por cierto, mucho dinero. Pero hermanos, Pablo se los había advertido. Primera verdad, ¿cómo seguir en la misión en el día de hoy? ¿Cómo enfocarme en la misión? Queridos hermanos, aprendamos de nuestros propios errores. ¿Cuántos hermanos de los que estamos aquí no hemos cometido errores? Alce la mano el que nunca se ha equivocado. ¿Hay alguien aquí? Si alguien levanta su mano, se acaba de equivocar, ¿verdad? Porque todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Pero ¿sabe qué es interesante de la palabra? Que debemos aprender de nuestros errores. Debemos tomar nota de nuestros fracasos. ¿O no? O sea, el fracaso debería enseñarnos. Ellos habían aprendido la lección. Hay hermanos o personas que pueden aprender con el error. Esto no es muy saludable. No es muy saludable, pero a veces pudiéramos aprender con el error. Habían cometido un error, por supuesto que lo habían cometido. Grave el error, se iba a perder todo el trigo. Ahora, déjeme decirle un dato más. ¿Qué implicaba tirar el trigo al mar? No tenían una máquina digital. A ver, abran la compuerta. ¿Se abre la compuerta? No, mis queridos hermanos. Acuérdense de la nave de 60 metros de largo, 15 de ancho y 14 de profundo. En otras palabras, el trigo lo habían depositado en costales en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo iban a sacar el trigo? Definitivamente tenían que hacer toda la labor. ¿Y sabe cuánto le llevó? Toda la noche. Hermanos, aprendamos de nuestros errores. Creo que el texto nos dice cómo seguir en la misión. Bueno, si ya nos equivocamos, si ya cometimos errores, tomemos nota. Tomemos nota de nuestra vida espiritual. Esto no lo debo hacer, esto me advirtieron. Esto me dijeron mis padres que no lo debo hacer, por tanto no lo voy a hacer. Esto me dijo mi pastor o mis ancianos o mi maestro de escuela dominical. Tomo nota, me equivoqué, ok, pero debo aprender. Y esto es lo que me parece que el texto de primera línea está enseñándonos. Ahora bien, vamos al versículo 39. Cuando se hizo de día, o sea, toda la noche cargando trigo y aligerar la nave. Toda la noche, imagínense, claro, ya habían comido. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Acuérdese hermanos, que son 15 días sin luz del sol, que era su brújula natural, sin estrellas, no había brújula, no había GPS como dijimos la semana pasada, así que la única manera de orientarse era por el sol y las estrellas
no había eso. La tormenta furiosa los había acosado y 15 días cuando menos estaban a la deriva. Por eso dice la Biblia que no reconocían la tierra. Ahora, ya habían pasado por Malta, sí, pero no reconocían la parte donde estaban ellos. O sea, no tenían idea de dónde estaban. Pero, y el pero nos habla de una esperanza, pero veían una ¿qué? Una ensenada, un montículo, un cerro de arena que tenía playa, en la cual acordaron. Me parece que debemos nosotros aprender de los errores, aprender de nuestros propios pecados, incluso de nuestras fallas. Ahí ellos, dice la palabra, que acordaron, o sea, se pusieron de acuerdo, varar si pudiesen la nave. Me parece, ¿cuántos no han dicho en alguna ocasión, lo utilizamos cuando decimos, como que ya se ve una pequeña luz en lo profundo de esta cueva? ¿Qué estamos dando a entender? Que hay cierta esperanza, ¿no? Como que esa es la idea de la ensenada. El ver la ensenada, el cerro de arena, pues vamos a ver cómo le hacemos para ver si, vean que sí se aprende de los errores. Vea que a la luz de la Biblia aún estos hombres aprendieron de sus equivocaciones. Porque hay cosas que son irreversibles. El trigo se perdió, o sea, el dinero. A mí me parece que quizás, a lo mejor dijeron, ojalá, la verdad, ojalá como que se haya equivocado Pablo, porque para último fue que lo tiraron. Ojalá es como que se equivoque Pablo y no perdemos el trigo. No fue así. No fue así. Y nosotros debemos aprender que debemos sacar de los fallos, de las equivocaciones. Y cuando ven la ensenada, pues ellos dicen, vamos a ver cómo, si se puede, vamos a llegar a ese punto. Ahora, también la ensenada, yo veo acá, porque creemos que Dios está en control de todo, ¿sí o no? ¿Está Dios en control de todo? Dios controla las desgracias. Se sale de las manos de Dios los fracasos de ustedes y míos, los errores de ustedes y los míos. No, aún eso está por encima. Está Dios. Y la ensenada a mí me parece una muestra de la misericordia de Dios. La ensenada recuerda que Dios está en control de todo, de las circunstancias, del entorno nuestro. Dios está controlando todo. Versículo número 40. Dice no pierda de vista cada detalle. Dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Yo me preguntaba y platicaba con mi esposa al día de ayer, que venimos acá a caminar. O sea, esto de las anclas, ¿qué tiene que ver con nuestra vida? O sea, ¿qué tiene que ver con lo que estamos viviendo en la oficina, con lo que estamos viviendo en la casa, con los hijos? O sea, ¿qué tiene que ver las anclas? O sea, ¿qué me puede ayudar a mí? Pues déjeme darle un dato que me parece increíble. Un hombre llamado Bob Cornuke, o Cornuke, así tal cual. ¿Saben ustedes que este hombre investigó, fue al lugar, al terreno de los hechos? Fue al terreno de los hechos. Hizo sumergirse algún tipo de maquinaria, algún tipo de, ¿cómo se llama?, de buceo. ¿Y sabe qué descubrió? Ojo, ahí le va el dato. Agárrese bien. Encontró 4 anclas. Pero hay otro detalle. Esas anclas tenían sello, por decirlo de alguna manera, de Roma. Actualmente esas anclas están en un museo. Eso me parece impresionante. Eso me parece impresionante, pero hay otro detalle que quiero decirles. Otro comentarista de apellido Bruce, cita a un hombre llamado James Smith, que en el siglo XIX, era un inglés, y con la misma idea, él lee Hechos capítulo 27, lee que Pablo naufragó en lo que hoy se llama, por cierto, se llama la Bahía de San Pablo, y es una zona turística.
donde la gente va a constatar dónde quizás estuvo el apóstol Pablo. Y este hombre en el siglo XIX va, un experto en cuestiones de mar, y va al lugar de los hechos como lo narra el doctor Lucas. Y ¿sabe qué es lo sorprendente? Que este experto, James Smith, descubre que los vientos, que todos los detalles meticulosos son exactamente y coinciden plenamente con lo que dice el doctor Lucas. Dice la Biblia entonces, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. No era un timón como el que conocemos, quizá era una especie de dos maderas, ese era su tipo de timón. E izada al viento la vela de proa. La proa es la parte de adelante del barco. Enfilaron hacia la playa. Estaba pensando en este hecho. ¿Cómo seguir en la misión? En la misión del Señor, en la obra del Señor. ¿Está usted y yo en la misión? ¿Estamos inmersos en la obra del Señor? Mire, hermanos, aquí no queremos visitas solamente. Si nos visita por segunda vez, gloria a Dios. Pero queremos que usted esté en la misión. ¿Me explico? Yo he escuchado de hermanos que me digan de años: doy gracias porque estoy con ustedes. No eres visita. Estar con ustedes me suena a visita. Queremos una familia. Queremos ser familia en la iglesia. Queremos comunidad. Pero queremos también que todos los hermanos estemos en la misión. Ahora bien, la primera verdad que estoy enseñando, explicando a la luz del texto, es que debemos aprender de los errores que cometemos. Debemos aprender. Me parece que Pablo había advertido. ¿Ustedes se acuerdan que lo había advertido Pablo, sí o no? Mire, si zarpamos vamos a pérdida total. Pero no hicieron caso. Mi pregunta es, y eso viene en la parte aplicativa. Cuando usted le advierten algo, mire, hermanos, dele gracias a Dios. Sí, sé que no, a la primera como que, ¿cómo va a dar gracias a Dios? Si usted le advierten algo por su pastor o sus ancianos en la iglesia, o su hermano de grupo pequeño, debemos dar gracias a Dios. ¿Sabe que por lo general la mayoría no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que estamos equivocados? O sea, es muy difícil que aceptemos nuestros errores. Pero cuando alguien nos corrige, debemos darle gracias a Dios. ¿Sabe cuántos años pasó para que Jacob regresara a encontrarse con Esaú? Más de 20 años. Es un mundo de tiempo. Y sabe que a veces, mis amados hermanos, escúchelo bien, pueden pasar años para que un hermano en la fe, una hermana en la fe, nos demos cuenta que estábamos equivocados. Estos textos están diciendo: los hombres se equivocaron, Pablo tenía la razón. ¿Sí ven el peso del pasaje? Estaban equivocados, echaron el trigo, están a punto de perder la nave en unos versículos posteriores. Pablo tenía la razón. Así que si alguien me corrige, hermanos, debe usted darle gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios. Por si alguien me corrige, me exhorta, me muestra el error de mi camino, debo darle gracias a Dios. El problema es que a veces no queremos reconocerlo. Hasta que pasa el caos y viene la desgracia en nuestra vida. Ahora vamos a leer un poquito más. Antes de leer el pasaje, vea lo que dice Proverbios 9, versículo 8. Y me parece que esta es una buena medida para medir nuestra vida espiritual. Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice: no reprendas al escarnecedor. ¿Para que qué? Proverbios 9, verso 8.
No reprendas al escarnecedor para que no ¿qué? Si usted y yo aborrecemos a alguien que nos corrige, estamos a nivel escarnecedor. Pero mire la segunda parte del Proverbios 9. Corrige al sabio, si se da cuenta del contraste. Corrige al sabio y te amará. De manera que ¿cuántos de los que estamos aquí queremos que nos corrijan? Amén. Yo creo que si somos sabios, dice, corrige al sabio, no te va a aborrecer, te va a amar. Si aborrecemos que nos corrijan, somos escarnecedores. Bueno, estos versículos bíblicos nos están diciendo, para estar en la misión tenemos que aprender de nuestros errores y ser sabios. Y en vez de enojarme, y en vez de aborrecer a alguien porque me corrige, yo debo amarle. Esto es el evangelio, ¿no? Pues ¿cómo voy a amar a alguien que me corrige? Bueno, eso es sabio. El salmista en el Salmo 19, versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es difícil a veces que reconozcamos que estamos equivocados, que cometimos errores. Pero miren el texto bíblico, está diciendo, Pablo tenía razón, ellos están equivocados. Pero podemos aprender de los errores. Si alguien me corrige, yo le voy a amar. Y podemos hacer esta oración. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Además, Hebreos capítulo 3, versículo número 12. Esto creo que debemos tomar nota todos los hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Usted no tiene idea que cuántas llamadas a veces hacemos a algunos hermanos. ¿Y sabe qué es lo peor del caso en esta generación? No nos contestan. Y le puede hablar hasta el pastor titular. Mensaje. La Biblia dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes que pase eso, esto es la cultura en la iglesia, debe una cultura de exhortación. O sea, en vez que lo tememos a mal, debe haber una cultura de exhortarnos. O sea, antes que uno se aparte del Dios vivo, dice la Biblia, que no haya ninguno de corazón malo para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cada cuándo debemos exhortarnos? Cada diario. ¿Y quiénes? Los unos a los otros. En la oración matutina a veces delegamos, hermana fulana, háblale a tal hermana que vemos que no viene a la iglesia. Yo sé, algunos caemos mal. Si a usted le agrada que le hablen y le exhorten, gloria a Dios. O que nos exhorten, porque dice que el sabio amará al que lo corrige. Debemos aprender nuestros errores, amados hermanos. Es la única manera de estar en la misión de Dios. Versículo 41. Esto es inesperado, versículo 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, lo cual significa 2 corrientes de agua, hicieron encallar la nave. Y la proa, o sea, la parte delantera del barco, dice que la parte delantera hincada no se podía mover. Y la popa, la parte de atrás del barco, se empezó a romper por el mar que le golpeaba, con la violencia del mar. Segunda verdad, no solamente debemos aprender de los errores de nosotros, porque todos nos equivocamos. El esposo se equivoca, cómo tratar a la hermana. Nos volvemos ásperos, se nos olvida. Se nos olvida que son las hermanas vasos frágiles.
Se nos olvida el liderazgo que debemos tener en casa. Somos los sacerdotes, los maestros de Biblia. Y las hermanas se les olvida someterse a su marido y no tomar el rol del marido. Es una tentación para las hermanas tomar el liderazgo en la casa. Cuando eso sucede, las cosas salen mal. Debemos aprender de ello. En segundo lugar, hagamos lo correcto ante lo incorrecto. ¿Cómo seguir en la misión de Dios? Bueno, tengo que aprender de mis errores. Pablo está en la misión de Dios. Él iba a llegar a Roma. La idea de Pablo, de Lucas y de Aristarco, ellos están en la misión. Los que no están en la misión son los 273 tripulantes a bordo de la nave. La idea es acá en la iglesia, ¿cuántos estamos en la misión de Dios? ¿Cuántos estamos pensando en términos del reino de Dios? De extender el reino de Dios. No solo asistir, no solo hacer visitas, sino sumarnos al servicio y al extendimiento del reino por todo el mundo. No solo Residencial Pensiones y Limones, Cuernavaca, otro país del mundo. Eso está en la misión de Dios. Versículo 42. Entonces los soldados, esto es dramático por cierto, acordaron. ¿Qué acordaron? Matar a los presos. Me parece una de las cosas más ingratas, más injustas, matar a los presos. Ahora hay que entender por qué querían matar a los presos. Resulta que en el tiempo que se escribe este libro de los Hechos, la ley romana dictaba que si un preso se escapaba, el soldado que lo custodiaba iba a perecer en vez del preso. Así que en ese sentido, pues los soldados querían matar a los presos, porque decía, si estos empiezan a escaparse, nos van a matar a nosotros, mejor los matamos. Pero me parece injusto por todos lados, porque matar a los presos, ¿a quién iban a matar también? A Pablo, que estaba preso. ¿Por qué es injusto? Porque Pablo fue el que los animó, les dijo, oigan, cuando ya no tenían esperanza de vida, ¿cuántos de los que estamos aquí no han entrado en depre en su vida? O sea, en depresión, que sienten que se van a morir, que Dios no los ama, que todo está terrible. O sea, sobre todo en pandemia, ¿no? Cuando no podemos salir y damos vueltas como los ¿cómo se llaman los ratones sin cola? Los hámster, vuelta y vuelta y vuelta en la casa. ¿Qué hago? Siembro chiles, los comen. Entonces, nada, no busco qué hacer. Yo me puse a sembrar en pandemia chiles. Nunca me dio nada, nada más unas cositas así. No. Todas las plagas le cayeron, las plagas de Egipto, a mis pobres plantas. Todas. Me rendí. De moscas blancas, puse mi bandera blanca afuera. La verdad. Hermanos, déjenme decirle que estos prácticamente estaban peor que una pandemia, porque ya habían perdido toda esperanza de vida. Toda esperanza de vida. ¿Y sabe quién fue el que los animó? ¿Quién fue el que les dio palabras de aliento a estos soldados? A Julio. Pues fue el apóstol Pablo. Les dijo, tengan ánimo, el ángel del Señor de quien soy y a quien sirvo me ha dicho que no va a morir nadie. Y luego, como no habían comido nada por todo lo que implica estar en un huracán en alta mar, no podían ni comer. ¿Cómo preparan sus alimentos con el vaivén y todo lo que implica un huracán, una tormenta de esa naturaleza? Y Pablo dijo, bueno, vamos a comer. Y Pablo le da gracias a Dios y empieza a comer y los anima. Hermanos, la segunda verdad, no nos olvidemos, para estar en la misión usted y yo tenemos que hacer lo correcto ante lo incorrecto. Me parece que es incorrecta, obviamente, la acción de estos soldados. Acordaron, se pusieron de acuerdo. El versículo 43, vamos a ver a Dios obrando. Pero,
Usted haga lo correcto, yo hago lo correcto y Dios se encarga de lo demás, aunque esté a riesgo de mi vida. Dice la palabra, pero el centurión no era cristiano, En ese momento no dice que era creyente, pero el centurión, la Biblia dice, queriendo salvar a Pablo. Porque, hermanos, Pablo había tomado el control total de la nave. O sea, Pablo era el capitán, el piloto, todo, él tomaba decisiones. O sea, el misionero tomó el liderazgo espiritual. Positivamente, por supuesto. Y dice la palabra del Señor, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y este versículo me sabe impresionante. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces se llama la soberanía de Dios. Dios cuidando a los suyos. Pablo hizo lo correcto. Y aún Julio hizo lo correcto. Aún no siendo cristiano. ¿Cuánto más ustedes y yo, mis amados hermanos? Yo no veo a Pablo acá reprochando. Yo no veo a Pablo acá intimidando. Yo no veo a Pablo dando un dinerito, no. Haciendo lo correcto en un mundo incorrecto. Por otro lado, vemos también, ahora hay un detalle acá, ¿verdad? Que no se nos debe olvidar. ¿Qué fue lo primero que se perdió? El trigo. Segundo que se perdió, la nave. Hermanos, el naufragio, se perdió la nave. ¿No lo había dicho Pablo? ¿No lo había advertido Pablo? Pero tenemos que hacer lo correcto ante lo incorrecto. Lo correcto ante lo incorrecto. Lo justo ante lo injusto. Así dice de Cristo. El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Si tú quieres estar en la misión de Dios, hay que aprender esto. Hacer lo correcto ante lo incorrecto. Ahora, otro detalle. Otra lección espiritual. Y esto debe recordarnos siempre. ¿Saben qué, hermanos? Lo que Dios dice, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Yo meditaba con Abraham, con mi esposa. Quizás Adán en un momento dado pensó, yo la verdad, a lo mejor no me voy a morir. Cuando cumplió 700 años en este planeta, a lo mejor dijo, pues no estaba tan equivocada la serpiente. 700 años. Cuando cumplió, imagínense su pastel cuando cumplió 800 años. ¿Cuántas velas han de haber comprado, no? Feliz, feliz cumpleaños. 800 velitas poniendo Eva. Claro que eso no sucedió. Pero yo me imagino cuando cumplió 900 años. Oye, como que la serpiente, ya le voy creyendo porque me dijo no morirás y no he muerto. Nada más que 30 años más. Dios dijo, el día que comieres, ciertamente moriréis. De tal manera, hermanos, que nos recuerda la palabra que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Tarde o temprano cosechamos lo que sembramos. Dios no se equivoca, su palabra es puntual. Pasaron 15 días aproximadamente y lo que dijo Pablo por mandato de Dios se cumplió. No esperemos, porque a veces nos advierte, hermano, debes asistir con los jóvenes o adultos en la escuela dominical. Hermanas, estén en su ministerio de mujeres. A veces nos recuerda los medios de gracia, las disciplinas espirituales, que debemos leer la palabra del Señor. Una necesidad que tenemos, no como una consigna, pero como una disciplina espiritual. Debo leer la palabra. La pregunta, ¿estamos haciendo caso a ese llamado de parte del Señor? ¿O vamos a esperar que nos sucedan desgracias? Que todo lo que yo siembre lo voy a cosechar. Mire, aunque no me dieron bien los chiles que sembré, finalmente dieron unos 3. Hacemos de colección, ¿verdad? Porque no tenía caso ni comerlos. Unas cositas así. De todos los que sembré. Lo sembré, lo coseché.
Es la ley del Señor. Lo que dice el Señor se cumple. También dice la palabra del Señor que no debemos cansarnos de hacer el bien. ¿No así dice la Biblia? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que, si no desmayamos. No se canse de hacer el bien. ¿Cuántos ya se cansaron de hacer el bien? Ya me cansé de hacer el bien. No, la Biblia dice al revés. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto es hacer lo correcto en un mundo incorrecto. Además, la vida de hacer lo correcto es una vida que deja huella. ¿Cuántos creen eso? Hacer lo correcto en un mundo incorrecto deja huella. Hoy en día en las redes sociales hay N cantidad de citas que dijo Spurgeon, que ya tiene más de 100 años que murió, pero el hermano Spurgeon deja huella en los cristianos modernos y de pastores, por mencionar a uno. Hermanos, para seguir en esta misión hay que hacer lo correcto en un mundo incorrecto. ¿Cómo le gustaría ser recordado en nuestra iglesia? ¿No estaría? Mire, cuando usted lea Romanos capítulo 16, usted va a degustar un platillo exquisito. Porque Pablo se pasa recomendando a los hermanos, recomendando puntualmente a hermanas, a varones, a matrimonios. ¿Cómo le gustaría ser recordado acá en esta iglesia local? Como un hermano que sirvió hasta que las fuerzas se le acabaron. ¿Qué bendición sería? ¿Te acuerdas de tal hermano que estaba sirviendo y sirvió hasta su último suspiro? Yo tuve un pastor, no tuve muchos como oveja, tuve un pastor que él pedía al Señor morir prácticamente en el púlpito, y prácticamente así se murió, pero un anciano ya. ¿Cómo le gustaría a usted? Yo recuerdo de ese pastor que lo veía en la casa donde él vivía, lo vi de rodillas orándole al Señor. Eso dejó huella en mí. Y tenía un corazón pastoral. Eso dejó huella. Ahora, ¿cómo quiere usted ser recordado? Haga lo correcto. Ve a Pablo haciendo lo correcto. Un hermano que diga qué bendición era el hermano, que era generoso. Un hermano dadivoso en la iglesia. No había que estar hostigándolo. Era generoso. Un hermano que animaba. Dejemos huella en la iglesia del Señor. Un hermano dispuesto a servir. Aquí estoy. ¿Sabe que el M aquí de Isaías es para un ministerio de fracaso, humanamente hablando? O sea, cuando Dios llama a Isaías y le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pues vas a darle el mensaje a este pueblo. Me van a oír, pero no me van a entender. Me van a ver, pero no me van a comprender. Porque el corazón de Israel está engrosado. O sea, vas a predicar y no te van a hacer caso. O sea, me está llamando el Señor a que yo predique y no se van a convertir. Wow, qué éxito. Pero tuvo éxito. Fue fiel al mensaje y fue fiel a su llamado. De eso se trata el éxito. No de números. ¿Eres fiel al llamado? Qué bendición que el día que no estemos en esta iglesia, por una o por otra razón, digan de nosotros: qué bendición fue el hermano generoso, dispuesto a servir. Un hermano que está evangelizando, que está trayendo gente a la iglesia. Pero qué triste sería, oiga bien el contraste, de un hermano que nunca asistía, miembro de la iglesia. Es más, hermano, antes de la pandemia estaba en cuarentena, prepandemia. No. Hay hermanos que están en prepandemia. Qué triste sería que dejemos ese legado de el hermano o la hermana, ¿no? Que nada le parecía, nada, siempre buscando una piedra en el camino. Está muy bien, pero eso sería triste, ¿no? El hermano que todo lo ve negativo.
o la hermana que todo lo ve negativo. Eso sería muy triste. Por eso el llamado es hacer lo correcto en medio de lo incorrecto. Tercera verdad. Para seguir en la ruta y la idea de no perdernos, estamos en la misión de Dios. Estamos en un naufragio, dice Pablo, tengo que hacer lo correcto. Yo tengo que animar, tengo que ver incluso por la comida de la gente, aunque no eran creyentes, lo correcto antes me quieren matar. Y como creyentes debemos hacer lo correcto. Un hermano que anima, que es generoso, que está en la iglesia, que está en comunidad, está en grupo pequeño, un hermano haciendo vida de iglesia. Es una bendición dejar ese legado, esa herencia. De Timoteo se dice que él tenía fe en el Señor, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El impacto de una abuela temerosa del Señor, el impacto de una madre temerosa del Señor, y el impacto fue tal que su hijo Timoteo se convirtió al Evangelio y fue el brazo derecho de Pablo. Y mire, lo estamos citando hoy. Qué bendición que usted, cuando nos vayamos de la iglesia por cualquier motivo válido, hermanos, nos recuerden así. A que sea, no, esa persona, pues ni modos no está, pero la verdad era indiferente. No amaba las cosas del Señor. Tercera verdad. Saben, hermanos, que de nosotros debemos transformar las calamidades en bendiciones. A veces nos pasamos quejando de las calamidades. Hay mucho sol. Bueno, pues estamos cerca de la playa. Hay mucho frío. Pero mire, vamos al texto bíblico, versículo 1 del capítulo 28 de Hechos. Estando ya a salvo, y esto está muy bonita esta parte, ¿verdad? Supimos que la isla se llamaba Malta. Claro que la conocían, pero no la reconocían al principio. Por cierto, Malta significa, ¿sabe qué significa? Refugio. O sea, muy apropiado. A Dios no se le escapa nada, ni la ensenada, ni la isla. Verso 2. Y los naturales, o sea, la gente que vivía allí, y no es en tono despectivo, nos trataron con no poca humanidad. Y acá me voy a detener un poquito porque vale la pena hacer unos comentarios. ¿Por qué razón Pablo, Julio y los 276, nadie se ahogó, nadie se escapó? ¿Por qué razón, dice Lucas que está escribiendo, nos trataron con no poca humanidad? Lo cual significa, nos trataron mucho mejor de lo que esperábamos. Porque resulta que en ese contexto, cuando había un naufragio, ¿sabe qué hacían los de las islas? Hacían dos cosas. Número uno, matarlos. Y número dos, esclavizarlos. Así que Lucas pone esta nota: nos trataron con no poca humanidad. O sea, y eso, hermanos, ¿cómo usted y yo podemos seguir en la misión? Mire, hay que transformar las tragedias en una fuente de bendición. Tragedias en una fuente de bendición. Porque eso era una tragedia, pero luego se convierte en una fuente de bendición. Y hasta aquí dice Lucas: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos. 276 comidas a partir de ahora, 276 lugares para dormir, 276 cobijas. No se los comieron, no los mataron, no los esclavizaron. ¿Por qué razón? Hay a lo menos dos razones. Número uno, quizá vieron a Julio como un soldado romano y entonces tuvieron cierto temor. Esa pudo haber sido una. La segunda razón o el segundo motivo, y por supuesto, mis amados hermanos, es que Dios,
por supuesto, obró en el corazón de estas personas y no los mataron y no los torturaron. Así que dice la palabra del Señor: encendieron fuego, nos recibieron a todos. Y mire el detalle de Lucas: a causa de la lluvia que caía y del frío. Ellos siendo no creyentes y usted siendo creyente y yo, la Biblia nos enseña, porque lo que hicieron estos convirtieron esa tragedia en una hospitalidad. Dice Hebreos capítulo 13 versículo 2: no se olviden de la hospitalidad, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, me llama la atención esto, sin saberlo, hospedaron ángeles. Si estas personas paganas, bárbaras o naturales fueron hospitalarios con Pablo y con 276 personas, ustedes y yo no deberíamos hacer lo mismo. Convertir esta pandemia en una fuente de bendición. ¿Cómo ser hospitalario? ¿Cómo poder ayudar en este tiempo crítico? Mateo capítulo 25 versículo 35 al 40 nos dice: porque tuve hambre. Hermanos, por eso la iglesia tiene que ser una familia. Dijo Cristo: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Y parece ser que estos hombres parece que escucharon al Señor, ¿verdad? Porque eso lo dijo Cristo. Si ellos, no siendo creyentes, lo hicieron, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto nosotros deberíamos cambiar el escenario de tragedia en una bendición? Y dice Cristo: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y ojo con lo que viene a continuación. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta es una bendición para ustedes y para mí. Si usted ve que alguien tiene hambre, si yo vemos que alguien tiene sed, si es forastero, vea que dice la Biblia. Cristo va a decir: a mí me lo hicisteis. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos gustaría esas palabras de Cristo? Señor, ¿cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? Gloria a Dios, porque cuando decía enfermado de COVID aquí, se arma un ejército de comidas en 15 días. ¿Sí o no, hermano Tony? ¿Verdad? Hermano Tony nos ha apoyado a llevar comida al enfermo de COVID. Esperemos no llevar más comida, lo cual significa que esperemos que nada más se enferme. Pero si alguien se enfermara, no solamente por esto, hermanos, en las comunidades, a veces en medio de la pandemia servir, en medio de cualquier circunstancia, convertir una tragedia en una fuente de bendición. Pero vamos al versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Llama la atención, porque aquí es algo que lo leemos simplemente, pero ¿qué está pasando? ¿Cuántos tripulantes había en la nave? 276. ¿Cuántos estaban recogiendo ramas? El líder espiritual, el líder en la iglesia, sin que nadie le diga, se pone a servir. Están en tragedia, acababan de naufragar. ¿Por qué Pablo no mandó: oye, Lucas, a Aristarco,
Pablo toma la iniciativa de que él mismo agarra las ramas secas y ahí está una serpiente. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos convertir una tragedia en una fuente de bendición? Hermano, no espere que alguien le diga que usted tiene que servir. Sirva en lo que Dios le ponga la mano. Y cuando hay una oportunidad, hagámoslo. Cualquier área de servicio, mandar llevar una comida, dar una ofrenda, lo que sea, hermanos, son privilegios. Además, imagínense cuando el Señor le diga: a mí me lo hicisteis. Pero hermano, yo se lo llevé a un enfermo, a mí me lo hicisteis. Vea la dicha y la bendición de Pablo. Él no está viendo la tragedia, está viendo la oportunidad. ¿Cómo estar en la misión? Él está dando testimonio con su vida. Para estar en la misión tenemos que estar pendientes de las necesidades de otros. Es que yo no soy líder espiritual, pero si eres cristiano necesitas servir en tu iglesia local. Hermanos, la bendición en esta iglesia es que hay, usted no tiene idea, N cantidad de oportunidades de servir. N cantidades de servir. Sin mentirse se los digo. Muchísimas oportunidades de servir. Yo estoy poniendo en membresía, necesitamos a alguien, y salen. Necesitamos esto, y salen. Estoy a punto de poner otra necesidad, me estoy conteniendo. Me estoy conteniendo porque es otra cosa. Hay un mundo de necesidades. ¿Cómo usted está en la misión? Convierta las tragedias en bendición. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, o sea, lo mordió. Verso 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. En una ocasión, un hombre en el tiempo de Pablo se salvó del mar, de un naufragio, y nadó y llegó a su lugar. Pero cuando llegó, le pasó lo mismo que a Pablo: lo mordió una serpiente. Nada más que este hombre sí se murió. Y cuando ustedes ven la palabra justicia, ya no se refiere de la justicia, sino de una diosa llamada justicia. Los hombres naturales dijeron: ya lo va a castigar esta diosa llamada justicia. Pero Pablo no era aquel hombre que murió, al contrario. Ellos dijeron: este se va a morir porque es homicida. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué dice la Biblia? Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase Pablo, que caiga muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía. Esto es interesante, cómo los seres humanos cambiamos. Hace unos minutos o un tiempo determinado era un homicida, ahora es un Dios. ¿Cómo somos tan cambiantes, no? ¿Cómo cambiamos? El ser humano, ¿cómo cambia? Los creyentes, mis amados hermanos, las desgracias debemos transformarla en bendición. Pablo estaba sirviendo, y mire, a riesgo de su propia vida. El creyente verdadero tiene que estar en la misión y estar en la misión. Cuando otros no están, uno tiene que estar en la misión. Ver necesidades, estar sirviendo a otros, tener disponibilidad al 120%. 120, no 100%. Yo sé que hay trabajo, hay estudio, hay esposa, hay hijos. Pero no es un privilegio servir a Cristo. No es una dicha estar en la misión de Dios. Es una bendición. Dice la palabra del Señor, versículo 7: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Imagínense que nos llegue 200, casi un campamento. Y los que han estado en campamentos saben que cuando hay más de 200 personas se requiere una cocina, cocineras, donde van a comer. Eso hizo Publio. No era creyente. Hospedar 3 días, comida, ropa, agua, etcétera. Verso 8: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle.
Ahora, esta fiebre y esta disentería era la famosa enfermedad que precisamente se llamaba la fiebre de Malta. ¿Por qué venía la fiebre de Malta en esos tiempos y la gente se moría? En algunas ocasiones esta enfermedad tardaba de 2 a 3 meses. En otros casos tardaba de 2 a 4 años. ¿Cómo cambiar una desgracia en una fuente de bendición? Miren, ¿sabe qué hace Pablo? También Dios usa a Pablo, por supuesto. Dice que cuando entra y lo ve, lo primero que hace, ¿qué hace? Ora. Habiendo orado. A veces nosotros, aún los cristianos, nos enfermamos y no oramos. Rápido le llamamos al doctor. No. Es más, mientras va usted al doctor, ore. Pablo ora, le impone las manos. Una desgracia transformada en bendición. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Cómo una enfermedad, una calamidad se puede transformar en una bendición. Hermanos, un problema puede ser una bendición. Usted y yo debemos ser canales de bendición. Cambiar la óptica de las cosas, la manera de abordar, para que esa desgracia se convierta en una bendición. Versos 9 y 10, con eso terminamos. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, aprovechando el viaje, ¿verdad?, venían y eran sanados. La palabra que se utiliza en el original para eran sanados era que se les dio receta médica o tratamiento. Y quizás el mismo Lucas es el que los fue atendiendo, porque era de profesión médico. Verso 10, los cuales también, esto está bonito, ¿verdad?, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Ven ustedes un cambio en una desgracia, en una fuente de bendición? Pero ahí va un detalle más. ¿Usted cree que Pablo no predicó en ese lugar? No lo dice la palabra. ¿Pero usted cree que Pablo se iba a quedar callado? Estuvo 3 meses en esa isla. ¿Sabe que la tradición, con este dato termino el sermón. ¿Sabe que la tradición dice que se levantó una iglesia en Malta? ¿Y sabe quién era el pastor? El pastor, según la tradición, se llamaba Publio. Este hombre que cobijó a 276 hombres y que su padre estaba enfermo. Cómo Dios y cómo Pablo cambiaron una tragedia en una fuente de bendición. Queridos hermanos, para estar en la misión de Dios necesitamos cambiar las tragedias, cambiar las circunstancias en que usted y yo seamos una fuente de bendición. Hacer lo correcto en medio de lo incorrecto. Aunque me quieran matar, yo animar. Yo orar, yo debo orar. Yo debo procurar incluso por la salud de los hermanos. Y en último lugar, tomemos notas de nuestros errores. Aprendamos de ellos. Señor, yo estoy en la misión, pero me he equivocado. Ahí está la ensenada. Ahí está la gracia del Señor. No se van a morir. Perdieron el barco, se los dije. Perdieron el trigo, se los dije. La gracia de Dios es abundante, es más grande que nuestros propios pecados. Que Dios les bendiga.